Una nueva entrevista mafiosa. Bueno, estamos con Miriam Bregman, ¿no? Por supuesto, todas las conocemos. Es candidata a presidenta del Frente de Izquierda de los Trabajadores en Unidad. Es abogada y dirigente nacional del Partido de los Trabajadores Socialistas del PTS y, por supuesto, fue y es abogada histórica de los juicios por lesa humanidad en Argentina. Hola Miriam, ¿cómo estás después de la jornada intranquilizadora de ayer con esta reivindicación solapada de la dictadura de Victoria Villarroel? Bien, después de haber estado en la calle muchas horas en el día de ayer y también aprovechando, como podemos hacer aquellas que llevemos muchos años en esta pelea, la oportunidad para dar a conocer un poco más qué fueron estos personajes, cómo han actuado todos estos años, porque nada de lo que vimos ayer es nuevo, ¿no? Lo nuevo es que han aprovechado un contexto político que Victoria Villarroel entiende que la favorece para hacer lo mismo que vienen haciendo desde hace muchos años, que es buscar la impunidad de los genocidas, la impunidad de aquellos que han cometido los peores crímenes en nuestro país. Miriam, hilando un poco más fino en el fenómeno Victoria Villarroel, por supuesto no vemos a un candidato como Javier Milei que pone a una mujer por ponerla, ¿no? Que no tiene visibilidad pública, sino que pone a una mujer que parecería, por lo menos ahora que tiene más poder que él, en alianza con sectores militares. ¿Qué significa esta alianza de Villarroel y la toreada política de ayer? Bueno, pone una mujer, mira, acabas de dar un dato que lo tenemos que analizar también en ese contexto terrible, porque hay fórmulas solamente de varones, ¿no? Algo que hace un tiempo parecía impensado que en Argentina se hablara de fórmulas presidenciales solamente conformadas por varones, pero ha vuelto. Bueno, él pone más allá de seguir, tomo lo que decís, y lo que creo es que las fórmulas de otros partidos que han votado, acompañado, etcétera, derechos de las mujeres, han escondido a las mujeres, y la ultraderecha toma esta estrategia y pone a una mujer tomando una estrategia, digamos, de los feminismos, mientras que los partidos más cercanos escondieron a las mujeres. Esto es lo que querés criticar claramente. A una mujer para dar en la parte del discurso más duro. Exacto. Fíjate cómo usan eso, ponen a una mujer para decir las cosas más terribles, para reivindicar los peores crímenes, y no cualquier mujer, sino una que viene hace muchísimos años militando consecuentemente en búsqueda de la impunidad. Entonces trata de buscar una empatía, yo defiendo las víctimas. No, ella no defiende ninguna víctima porque ella no está buscando ninguna verdad. Creo que hay algo que hemos conquistado en todos estos años de lucha, de pelea, que es que los terribles crímenes que se cometieron en la dictadura militar, incluso durante la AAA, te diría también en gran parte, ya no se puedan discutir. Es decir, nadie niega que hubo apropiación de bebés, nadie niega que hubo desapariciones, se sigue discutiendo los crímenes relacionados con los delitos sexuales, ahí todavía sigue habiendo una discusión, cómo se prueban, en qué caso se acusa a los genocidas por esos delitos o no, pero de conjunto hay como algo establecido, como se vio en la película 1985, que salió hace muy poco, la película de Santiago Mitre, donde, bueno, incluso la juventud va a ver la película y se conmociona ante lo que está viendo, se generan debates. Entonces, lo que han elegido es el camino de hablar de memoria completa, de queremos saber toda la verdad, que todas las víctimas sean contempladas, cuando eso es falso. Quienes saben la verdad y tienen la posibilidad de aportar a ella son los personajes que Villarroel defiende. Nosotras siempre hemos peleado por la apertura de los archivos de la represión, como señala Nora Cortiñas permanentemente. Hemos peleado porque nos digan el destino de los 30.000 detenidos desaparecidos, en algunos casos, como en el que represento Rodolfo Walsh, hasta de la obra de Rodolfo Walsh. Se robaron hasta la obra de Rodolfo Walsh, que entendemos que sería un aporte cultural para toda la sociedad, no es que estás buscando un libro porque sí. Entonces, ellos se apropiaron de todo eso, ellos saben la verdad del destino de los pibes y pibas que fueron apropiados de la dictadura y que hoy, al día de hoy, continúan con su identidad cambiada. Al día de hoy no saben cuál es su verdadero origen, quiénes son sus familias, y pensá, Luciana, que día a día ese delito se vuelve a cometer. Cada día renuevan la impunidad con esos delitos. Cada día cuando dicen no voy a decir dónde está Clara Naí Mariani, la nieta de Chicha Mariani, fundadora de Abuela, ellos están renovando el compromiso con la impunidad. Eso es lo que defiende Villarroel y entiendo
que lo hace en este contexto, porque ellos lo que buscan es un empate. Es decir, bueno, como hubo víctimas de los dos lados, entonces todo es igual, no hubo una particularidad en que sea el Estado genocida el que actúe, entonces todos impunes. Me parece, dicho de una manera un poco sencilla, apuntan para ese lado. Miriam, pensando políticamente esta estrategia, ¿qué crees que puede pasar? ¿Crees que, digamos, en una hipótesis de que ganen, ¿no? La palabra terrorismo es usada en toda América Latina, también en el caso de mujeres que son puestas, usadas o usan ellas, pero no para intentar hacer pinkwashing de gobiernos no democráticos como en Perú con Dina Boluarte, y la palabra terrorismo es usada para reprimir, que se puede intentar decir, por ejemplo, la protesta social, que sería evidente si hay ajuste o despidos, es terrorista. Se pueden no solo indultar a los militares, sino que haya militares en la represión que se puede prever en un gobierno de esas características. Mira, para mí esa problemática es grave, pero excede a Javier Milei. En la Argentina hay aprobadas leyes antiterroristas. Se aprobaron a pedido de Estados Unidos, a pedido del Departamento de Estado de Estados Unidos durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, no solo en Argentina, se aprobaron al mismo momento en Chile, se aprobaron en Brasil, se aprobaron en distintos países, porque son esas políticas que bajan de Estados Unidos directamente y que cuando vos empezás a investigar por qué las pedían, por ejemplo, las comunidades originarias, en ese momento era centralmente mapuche por la problemática en el sur de Chile, y en nuestro país también alrededor de Vaca Muerta y demás, es un tema que les preocupa muchísimo, especialmente estaban dirigidas hacia esos sectores y cada tanto aparece centralmente alrededor de los reclamos ambientales alguien que trata de aplicar ese tipo de legislación. Entonces a mí me preocupa muchísimo y me preocupa no solo por Argentina, sino por los pueblos hermanos de América Latina, que como dijo la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, hace poco en una visita a Argentina, bueno, acá está el triángulo del litio, ¿no? Entonces, cuando vienen por el saqueo de los bienes comunes, de los bienes naturales de nuestro pueblo, ahí me empieza a preocupar esa legislación antiterrorista, este tipo de cosas. Después hay otro tema que, como te digo, también excede a la derechista Villarruel y al derechista Milei, que es la intervención de las Fuerzas Armadas con la excusa de reforzar la seguridad. Eso también hace muchos años que viene permanentemente y se viene insistiendo. Incluso en una campaña electoral anterior donde Sergio Massa fue presidente lo había hecho bandera. Es decir, en la Argentina se fue naturalizando que, bueno, se puede ir corriendo un poquito la vara porque lo amerita el narcotráfico, porque lo amerita y que se puede ir metiendo a las fuerzas de seguridad. ¿En qué confío? Al revés, en la resistencia que hemos ejercido siempre, porque no han podido avanzar cualitativamente en ello. Incluso cuando la Corte Suprema, envalentonada también por el triunfo de Mauricio Macri hace unos años, quiso cambiar la jurisprudencia, resucitar una ley que estaba derogada como la del 2x1 y aplicarla a los genocidas, salimos a la calle masivamente y tuvieron que volver atrás en un acto pocas veces visto que la Corte Suprema en cuestión de horas o de días tenga que dar vuelta una sentencia, ¿no? Y que el Congreso se tenga que pronunciar. Entonces, me parece que hay una reserva de años de construcción. Y te quiero decir algo especialmente a vos, que sé que peleas mucho por esto. Creo que las mujeres particularmente tenemos un rol, que no podemos permitir que usen nuestra lucha para este tipo de mensajes. Es decir, creo que tenemos que volver a involucrarnos profundamente. De acá a octubre yo lo asumo como un compromiso total, porque me parece que no solamente, yo venía insistiendo mucho, borraron nuestra agenda de la agenda política. Bueno, ahora están dando un pasito más, ¿no? Con Villarruel, con Píparo, ponen mujeres para avanzar sobre los hechos más reaccionarios y nosotras tenemos que contraponer una fuerza igual desde el otro lado. Bueno, por supuesto, Miriam, que más allá de que me interesa conocer tu opinión, ¿no? Pero en un intercambio sí creo, de hecho, ¿no? Que incluso que los grandes medios y por supuesto las grandes fuerzas políticas hayan desestimado las amenazas de unas personas, ¿no? A mí me amenazaron personalmente y la llamada está detectada y comprobada en la justicia que viene del edificio Alas de la Fuerza Aérea, no hace unos meses, y nos dábamos cuenta que no había periodistas varones, mainstream, etcétera, que se dieran cuenta de lo que estaba pasando, es que no intentaron claramente, ¿no? Disuadir al feminismo para tener un campo en donde usaran
parte de nuestras conquistas y que ahora haya un momento que claramente tiene que activar más, ¿no? Vos en este sentido llamás a las mujeres a movilizarse, a defender la agenda de género, no a esconderla con esta idea que está en boga de que es piantavotos, de que eso no sirve, sino a confrontar y volver a fortalecer el feminismo. Sí, bueno, me solidarizo con vos por el hecho que acabás de relatar. La verdad que son cosas que son bastante difíciles de atravesar, ¿no? Cuando uno sufre una amenaza, cuando descubre de qué sectores vienen, ahí caes en cuenta que más allá que nosotras vamos a seguir denunciando, vamos a seguir adelante, hay que darle importancia y hay que rodear de solidaridad a aquellas compañeras que sufren esto. Y sí, por supuesto que es muy importante que volvamos a poner esa agenda, porque creo que el avance de la derecha, el avance o la derechización de la agenda, no solo el avance de la derecha, hace que si peleas por los derechos de las mujeres parece que estás peleando por algo muy sectorial, que solo le importa a unas pocas, y es al revés, como siempre dijimos cuando luchábamos por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Las principales perjudicadas no eran aquellas mujeres que podían acceder igual pagando a condiciones de seguridad e higiene. Era precisamente para las mujeres más pobres, que eran las que en general, o las más jóvenes, resultaban muertas o con lesiones permanentes en sus cuerpos. Y creo que cuando vos mirás los datos del ajuste económico que se está llevando adelante, también las mujeres son las principales perjudicadas. Entonces no estamos hablando de derechos de minorías, estamos hablando de derechos de mayorías, de absolutas mayorías, y nos quieren al revés, como poner a la defensiva que si vos peleás por nuestros derechos, en realidad le haces el juego a la derecha. El juego a la derecha se le hace borrar la agenda de género. El juego a la derecha se lo hace el ajuste. El juego a la derecha se le hace que las mujeres no llegan a fin de mes. Yo ayer recibí unos audios que me conmovieron de una mujer que está en una toma, Tierra y Libertad se llama en La Matanza, por ahí habrán visto, porque en algunos medios estuvieron cubriendo siempre lo cubren como un hecho delictivo, ¿no? El reclamo de tierra y vivienda en nuestro país siempre, no sé cómo lo logran, pero siempre hay un gran propietario que tiene todas las pruebas en su favor y las familias humildes nunca tienen nada, ¿viste? Pero bueno, y esta trabajadora, esta mujer, lo que te cuenta es terrible, porque es gente que hasta hace un tiempo alquilaba, viven solas con sus hijos, hoy ya no pueden alquilar y van a vivir a donde pueden, y es un pedacito de tierra que está ahí, y me pongo ahí, trato de armar algo ahí, y te desalojan, y te echan, y te criminalizan, y te estigmatizan. Entonces, las mujeres estamos sufriendo un ajuste muy particular, todos estos años han sido muy graves. La última devaluación, la del 22% que hizo Sergio Massa el día siguiente, creo, de las PASO, llevó la canasta de indigencia incluso a un aumento del 126%, entonces ya ni la canasta de indigencia se puede cubrir cuando sos una mamá que está con los pibes, cuando no tenés a dónde ir, hoy alquilar resulta imposible, entonces de ningún modo tenemos que estar a la defensiva o justificando por qué reclamamos por nuestros derechos. Creo que al revés, que tenemos que convocar a todas esas mujeres y decirles que esa pelea que ellas están dando por tener un techo para vivir, porque enfrentan la represión, a todas las mujeres que pelean por terminar con la brecha de género que hay en los salarios hoy en la Argentina, cada vez se pronuncia más porque... Miriam, sobre este punto que vos decís, también me interesa recalcar que creo que hoy no se sabe, no se entiende, ¿no? Que Milei lo ha dicho, lo dijo en un programa con Mario O'Donnell, por supuesto escribimos sobre eso, que no hay brecha de género, o sea, más allá de las discusiones sobre cómo hacemos, son negacionistas también de la brecha de género, y Victoria Villarroel dijo con Feynman, ¿no? Uno puede discutir y por supuesto decir vos tus críticas y tus opiniones al Ministerio de Mujer, a cómo se organiza el organigrama, qué se hizo, qué no, pero Victoria Villarroel dice que no hay violencia de género, o sea, es negacionista de la brecha de género, de que ganamos menos, y de la violencia de género, o sea, de que la violencia es específica. ¿Cómo se combate hoy este discurso que me parece que no se tiene ni siquiera en claro de lo que está pasando y de lo que están diciendo? Bueno, primero se combate, no hay que naturalizarlo, no hay que dejar que se naturalice y que sea una cosa más de las locuras que dicen. Yo creo que en el origen del propio surgimiento del movimiento de Milei y Villarroel hay reacción patriarcal. Solo lo entiendo con un gran contenido de reacción patriarcal. Es decir, es la reacción a años y años de nuestra persistente pelea. Por eso ellos hacen este artilugio de decir que nuestras demandas son demandas que distraen de lo central, que es lo económico, y no todo lo contrario, porque bien sabemos que sin un presupuesto acorde para combatir, para
paliar la violencia de género, no hay posibilidad de terminar con ella. Si la mujer no tiene un refugio donde acceder en forma inmediata, si no tiene la posibilidad de acceder a una vivienda, si no tiene la posibilidad de reorganizar su vida, y eso depende centralmente de qué presupuesto le dediques a ese tipo de políticas. Entonces, creo que hay que discutirlo mucho. Ahora, negar que hay una brecha entre lo que ganan los varones y lo que ganan las mujeres, como negar que ahora es de día, qué sé yo. No hay que aceptárselo y hay que peleárselo muchísimo, porque además cada vez esto se dio como un fenómeno muy profundo después de la pandemia, porque durante la pandemia las que más tuvieron que dejar empleos formales fueron las mujeres para llevar adelante las tareas de cuidado de adultos mayores, de niños y niñas en el hogar o directamente las tareas en el hogar. Principalmente las que abandonaron su trabajo fueron las mujeres. Y cuando este trabajo se recuperó o se empieza a recuperar después de la pandemia, se hace en forma mucho más precarizada que antes. ¿A qué voy con toda esta explicación? A que ahí se incrementa aún más la brecha salarial entre mujeres y varones. Porque si vos te fijás, los trabajos mejor pagos de la Argentina tienen, no sé, petroleros, tienen muy poca participación de mujeres, incluso para trabajar en el subte las mujeres tuvieron que pelear para que le dieran las tareas que eran mejor pagas y que llevaban adelante los varones. Entonces, me parece que hay muchas discusiones que se han ido perdiendo, que siempre hay otras urgencias, pero que esa reacción patriarcal la tenemos que enfrentar, porque veo también, vos sabés que yo hablo mucho con pibas, porque doy muchas charlas por la propia militancia, porque recorro todo el país, y las pibas ven con preocupación que sus compañeros voten a Milei y se lo discuten. Entonces creo que ahí tenemos que apuntar muy duramente y decirle, bueno, no, que nadie te corra, porque nosotras no estamos justificando que hoy se ajuste a las mujeres. Enfrentamos la derechización y enfrentamos el ajuste que nos afecta a las mujeres. Así que con la frente en alto, a pelear y a salir a pelear por nuestros derechos, porque estamos seguras también que van a ser muchos los pibes que nos van a acompañar, como fue en la Marea Verde y muchos varones en general. No íbamos solas a las marchas, está bien, encabezábamos, eran nuestras movilizaciones, pero tuvimos una solidaridad enorme, por eso conquistamos el derecho al aborto en un congreso que hasta hace unos años parecía imposible de penetrar, que donde las iglesias hicieron todo lo que pudieron para que no lo conquistáramos y no pudieron. Entonces, recuperar lo mejor de esos años que hemos vivido hace tan poquito, me parece que es muy importante, y no permitir que nos digan que nuestra agenda, yo estoy muy obsesionada con eso, que no es urgente, que estamos distrayendo, no, de ningún modo, porque hace muy poquito, cuando se discutió la moratoria jubilatoria, una moratoria cada vez más denigrada también, no cada vez más acotada, con más problemas, nos costó muchísimo que salga. Entonces, si nos costó tanto que salga es porque... Creo lo mismo que vos, quiero por supuesto escucharte más que sumar opiniones, pero sí un dato central es que el 90% de las mujeres no tienen completo los aportes jubilatorios, y si la reforma jubilatoria de Milei ni siquiera privatiza, porque ahora están hablando de primera, segunda generación, entonces ya no se sabe qué te dicen que van a hacer o qué no, pero si solamente reducen la moratoria jubilatoria, el 90% de las mujeres no tendría jubilación. No sé quién puede estar diciendo que la agenda de las mujeres es una agenda que hay que esconder, cuando el 90% de las mujeres no llegarían a la jubilación, ¿no? Lo que pasa es que sé quiénes lo están diciendo, sé que están diciendo que no hay que hacer campaña con los derechos de las mujeres. No sé cómo eso se puede sostener frente a una adversidad tan grande. Claro. Mirá, centralmente hay una política del Fondo Monetario, además, esto no es casualidad. El Fondo Monetario hace mucho tiempo que viene insistiendo, ahora volvió a salir en el último mensaje que dio después del último acuerdo que hizo Sergio Massa, que hay dos temas centrales en Argentina, que es que se tiene que jubilar menos gente y que hay que bajar los salarios. O sea, el camino del Fondo Monetario es ese, ¿no? Mirá, te pueden vender que hay otro fondo, que hay mujeres al frente del fondo, pero las políticas son las mismas desde siempre. Esto es porque además, Miriam, para acotarte un dato, la Argentina tiene un 94% hoy de población con jubilación, por supuesto, sabemos que es poca, ¿no? Yo intentaba poner el ejemplo, bueno, sabemos que es un paraguas que tiene agujeros, pero tenés un paraguas, y que esto es muy diferente al resto de América Latina, que no tiene esta cobertura jubilatoria, ¿no? Se juega un modelo de país en donde hay un techo que podemos decir que tenga menos agujeros, pero donde ese techo está, y si se saca el techo, las mujeres se van a quedar, pero masivamente fuera del techo.
Claro, por eso peleamos tanto, eran 9 de cada 10 mujeres en el momento que hicimos no creo que eso haya cambiado, fue hace pocos meses que hicimos la discusión de la moratoria, y yo siempre lo tomo como un ejemplo muy particular y muy cercano, porque siempre cuento que mi mamá se pudo jubilar porque había una moratoria, porque trabajó de los 9 años, pero no te hacen aportes cuando tenés 9 años, ¿viste? Y no le podés culpar, ¿qué le vas a culpar a una nena que va a limpiar casas ajenas o a cuidar bebés a los 9 años? No tenés los aportes. O sea, acá se dicen cosas que son crueles, que duelen. Yo me acuerdo un cruce con el diputado radical de Loredo que dijo, bueno, quieren cobrar la jubilación, se meten en la moratoria y después la usan para hacer yoga en el country. O sea, se dicen barbaridades que hieren. Eso lo tenía Pichetto diciendo, son las mujeres que van a tomar el té. Sí, la tenía, ¿no? Por supuesto. Sí, bueno, no, se dicen cosas que son barbaridades, pero recién escuchaba los anuncios de Sergio Massa del día de ayer y dice, para que las pymes puedan generar trabajo, que no paguen aportes y contribuciones. ¿Cómo? ¿Por qué el recorte es por el tema de los derechos? Porque si no, se siguen recortando los aportes, que fue el camino que inició Cavallo en el año 93, no va a haber jubilaciones después. Entonces creo que desde nuestro ángulo, desde la mirada de las mujeres, podemos dar respuesta a muchas discusiones. No, mirá, si hay un lugar donde no hay que achicar y recortar, es ahí. Si las pymes hoy tienen problemas económicos, porque hay una crisis económica brutal, no es porque nos queremos jubilar en unos años. Entonces, si vos seguís recortando y seguís haciendo que siempre el beneficio a las empresas sea que no paguen aportes jubilatorios, no hay manera de seguir sosteniendo el sistema jubilatorio. Entonces, hay muchos temas que creo que tenemos que ir viendo cómo los vamos metiendo, pero que son en defensa propia. El ataque al sistema jubilatorio es para las mujeres fundamental que lo enfrentemos, porque somos las que generalmente no tenemos los aportes, somos las que tenemos que dejar de trabajar cuando, por ejemplo, o si sos monotributista, ni hablar, no sos monotributista, quedaste embarazada, olvídate. Ahora estamos discutiendo todo un tema de licencias en el Congreso con mucha dificultad, pero la realidad al día de hoy, a mí me pasó transcurrir el embarazo siendo monotributista, no trabajás apenas nace el bebé o la bebé. Entonces creo que hay todo un tema con el tema del trabajo precarizado que directamente te lleva a que en unos años no hay manera de sostener un sistema jubilatorio si siempre se achica por el lado de los aportes. Así que creo que tanto brecha salarial como licencias, como el tema de la vivienda, nos tienen que tener a la cabeza. Y además, fíjense que particularmente cuando existen estos reclamos de vivienda, como vimos acá en la Villa 31, como vimos en Guernica hace unos años, como vemos ahora en La Matanza, en general son mujeres las que están al frente. ¿Por qué? Porque son las que terminan haciéndose cargo de los pibes y las que no tienen a dónde ir a vivir. Miriam, termina el programa, pero quiero terminar preguntándote. En principio estuve el sábado en Rosario con la gran periodista Sonia Tesa, presentando su libro. He ido varias veces a su programa. Que recupera el caso de Silvia Supos, muy poco conocida a nivel nacional. Fue alguien que fue asesinada, se dijo por un robo, pero no se habían llevado nada, fue violada durante la dictadura, le hicieron después un aborto forzado a los militares diciendo hay que solucionar este tema, y por supuesto el caso de López, del que vos participaste como abogada y que se encuentra en el cuaderno de Nicolás Echecolás, directamente el nombre de Victoria Villarroel. Quiero que cuentes cuál es la participación de Victoria Villarroel y cómo puede incidir estos casos que hubo desaparecidos o asesinadas en democracia en lo que se viene. Bueno, mirá, el de Silvia Supo creo que es un hecho sumamente cruel, poco conocido, lamentablemente. Bueno, espero que si ahora sale un libro al respecto ayude para difundir este caso tan terrible que sufrió Silvia, tiempo después del de Julio López. Fue en ese contexto, en un contexto donde había amenazas permanentes a los testigos, a quienes actuábamos en las querellas en esos juicios orales, a Chicha Mariani, que hoy la mencionaba, que era otra de las querellantes de la causa Echecolás, y bueno, la desaparición de Julio López sobre el final de la causa, el día de los alegatos, que lo estábamos esperando para alegar. Y en ese contexto, cuando Julio desaparece, nosotras, sus abogadas, iniciamos obviamente una causa penal con muchísimas dificultades y pedimos que se allane la celda de Echecolás porque estábamos seguras que para encontrar a Julio López, para saber qué pasó con él, había que buscar en el entorno de Miguel Osvaldo Echecolás. En uno de esos allanamientos aparece la agenda en la cual Julio López,
Echecolás, armaba su defensa, todo, desde las cuestiones más personales hasta las cuestiones políticas, para este juicio. Y allí aparecen nombradas tanto Cecilia Pando, que era muy activa también en aquel momento, como Victoria Villarruel como personas de contacto. Este podría ser una casualidad, podríamos haber dicho, bueno, él la trató de ubicar, Villarruel no tuvo nada que ver, pero tiempo después nos enteramos que Victoria Villarruel visitaba en la cárcel a uno de los principales integrantes de la patota de Echecolás, que es Beto Cosani, Norberto Cosani, que participó de la apropiación de Clara Naí Mariani, que al día de hoy continúa apropiada, sin conocer su identidad, que participó en el caso Graiber Papaleo, las violaciones de Lidia Papaleo, como bien denuncia su hermano Osvaldo. Es decir, que ella continuó la relación con la patota de Echecolás, con las pruebas que tenemos seguramente debe haber más. Bueno, Miriam, es realmente demoledor tu información, tu trayectoria en el compromiso con los derechos humanos y en poder develar estas tramas que vuelven a poner a la Argentina en el abismo, ya no de un riesgo electoral, sino del fin de la democracia y de la vuelta de la represión legitimada, incluyendo la violación a mujeres, la desaparición de personas. Por supuesto, te vuelvo a presentar, candidata a presidenta del Frente de Izquierda de los Trabajadores en Unidad, abogada y dirigente nacional del Partido de los Trabajadores Socialistas, PTS. Miriam Bregman, muchísimas gracias. Por favor, muchas gracias a ustedes y agradecerles especialmente porque estos temas que nos interesan y que no están a veces en otras agendas, ustedes lo tengan como prioridad. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. Nos vamos a ir escuchando el jingle que le hicieron a Miriam en la fábrica de jingles de gelatina de Roberto Moldaski, que nos encanta, así que se lo compartimos a todos los oyentes. Gracias, Miriam. Gracias. Hay tantos candidatos, el cuarto oscuro, me estoy sintiendo mal, porque no hay ningún Goldstein, no hay ningún Feldstein, Cohen tampoco hay. Massa, Moishe no es ni Bullrich ni Milei, quizás Juan Grabois, yo no lo sé. Rosenblatt se bajó, era una buena opción. Junio nos odia, ay Dios, por favor. Miriam Bregman es judía, fue al shule con mi tía. Miriam Bregman es judía, come knishes todo el día. Miriam Bregman la votaría. Pacto va a devaluar, Milei dolarizar. Más a la inflación no puede bajar. La reta nos llenó de bicisendas, Pueyrredón, ni Santoro ni Lustó, ay, son tan goy. Miriam Bregman es judía, fue a Braica con mi tía. Miriam Bregman es judía, come kipe todo el día. Si ganás, me vuelvo a circuncidar.